Pedro, ya estamos en el capítulo 2, ya comenzamos el capítulo 2 la semana pasada, deseando la palabra, desear la palabra, ¿sí? Y recordando eso de desear la palabra, justo leí algo en la semana, en realidad sí, estos días sí, simplemente como una mención de recuerdo de esto de desear la palabra, que alguien decía que cuando un creyente no está fresco en la palabra de Dios, o sea, no está todos los días, esto es como el pan fresco, ¿no? Es de hoy, ya, de mañana. Si uno está fresco con la palabra de Dios, cuando no está fresco, digamos, mejor dicho, y entonces Dios no está en su mente, lo que pasa, y en su corazón, ese lugar va a ser ocupado por Satanás, ese vacío es ocupado por Satanás que siembra preocupación, y la preocupación entonces me aleja aún más del Señor de nuestra mente, aleja al Señor más de nuestra mente, ¿no? Cuando empezamos a preocupar y a preocupar y a preocupar, tal vez no podemos dormir y estamos pensando en eso, y eso, y eso en vez de, me tendría que acercar al Señor, pero generalmente nos aleja más del Señor cuando esa preocupación nos invade, pero cuando vamos a la palabra del Señor, estamos frescos en la palabra del Señor y está el Señor en nuestra mente y en nuestro corazón, más bien hace huir a la preocupación, a la mala preocupación. Hay buenas preocupaciones, que es justamente ser más como Cristo, preocupación por el hermano, pero las preocupaciones temporales de la vida que nos agobian. Recuerden la semana pasada que hablamos de desear la palabra y empezar desechando justamente, pero primero ese pues era que tenemos que recordar la fuente de vida, que hemos nacido de nuevo por la palabra que no perece, ¿sí? También tenemos que eliminar nuestros pecados, admitir nuestra necesidad, que necesitamos desear la palabra del Señor, buscar el crecimiento espiritual, porque es para que crezcamos, y reconocer las bendiciones, que si somos creyentes y estamos en Él, realmente ya hemos gustado de la benignidad del Señor y nos invita a que sigamos creciendo en ese entendimiento y en ese entendimiento, en esa actitud de seguir gustando de la benignidad, de la bondad, de las bondades, de las misericordias del Señor. Y ahora vamos a arrancar otra sección en el versículo 4, que va hasta el 9a, pero lógicamente no vamos a cubrir todo, recién vamos a arrancar con el 4, 2, 4 y tal vez algo del 5, pero si me acompañan por favor en la lectura. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sion la el que creyere en Él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra de los edificadores, que los edificadores desecharon, ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Hasta ahí. Después viene la otra parte que es ¿para qué? Pero vamos a estar varios domingos en estos versículos del 4 al 9a. Y acá lo que Pedro está mostrando a esta iglesia que está sufriendo persecución, a estas iglesias que están sufriendo persecución, ahora les va a hablar de los privilegios espirituales. Lo primero que vamos a ver hoy solo es la unión con Cristo, el primer privilegio, es la entrada a todos los demás privilegios. La unión con Cristo. Vamos a cubrir el 4 y el 5, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. El diccionario define privilegios, para que entendamos lo que es privilegios: derecho o inmunidad otorgada como beneficio, una ventaja a favor, un favor peculiar, propio, único,
Si privilegio lo tienen algunos, no lo tienen todos, es un privilegio. Si lo tenemos todos, no es privilegio. Privilegios. También otra definición de otro diccionario es que también es un beneficio o derecho o ventaja especial que se otorga a una persona o a un grupo debido a su posición. Entonces, espiritualmente hablando, privilegio se trata de una bendición o libertad disfrutada por algunas personas, pero no por las otras. Acá el punto es, esto lo vas a disfrutar por estar en Cristo, acercándonos a Él, acercándoos a Él. Ahora vamos a ver todo eso y lo hermoso que es. Entonces podemos asegurar entonces que los creyentes son una clase especial de personas que disfrutan exclusivos y eternos favores espirituales otorgados, y que se entienda, a causa de la posición que tienen con Cristo, que tenemos con Cristo. Él nos bendijo con toda bendición, ¿no?, espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En Cristo. Eso es lo que da el privilegio, digamos. Esto es. Y aquí me gustaría hacer un paréntesis en cuanto que sí hay una gracia común, pero por eso es común. Son beneficios, bondades de Dios para toda la humanidad. Él inclusive a sus enemigos ahora le está haciendo bien. La gracia común es un concepto que está en la Biblia, una idea que está en la palabra, porque no vamos a encontrar un versículo que diga así, gracia común es esto, pero lo vemos continuamente y se refiere a las bendiciones y favores que Dios extiende a esto a toda la humanidad, no solo a los creyentes como el sol, la lluvia. Hay muchos versículos que dan esta idea, este concepto. Por ejemplo, Mateo 5:45, un versículo clásico de la gracia común. Él hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Esto es algo sin distinción para todos. Ese versículo justamente resalta la provisión general de Dios para todos. El Salmo 145:9 dice, Jehová es bueno para con todos y su misericordia sobre todas sus obras. También una bondad de Dios para toda su creación, una bondad, podemos decir, temporal de Dios. Mientras están en la tierra, los seres humanos disfrutan de las bondades del Señor. Por eso en Hechos 14, 16 al 17 dice que en las pasadas edades ha dejado a todas las naciones andar en sus caminos, aunque no se ha dejado a sí mismo sin testimonio. Dios dio testimonio igual, aunque cada uno anduvo en su camino, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempo fructífero, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y vamos a encontrar que aún la persona sin Cristo tiene ciertos momentos de alegría. No va a llegar nunca a la plenitud del verdadero gozo, pero tiene alegrías que Dios le da en su misericordia. Por ejemplo, 1 de Timoteo 4:10 dice, trabajamos también y sufrimos porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres. Hay una distinción acá, especialmente los que creen. Indica que Dios es Salvador de todos en un sentido, pero de manera especial de los creyentes. Mientras que la persona está viviendo, nosotros el primer pecado ya nos merecemos el infierno, pero las personas siguen viviendo, siguen estando, el Señor nos mantiene. Mientras vean lejos del infierno, le está haciendo un favor y lo está salvando temporalmente también. ¿Sí? En Génesis 8:22 dice, mientras la tierra permanezca no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y los días y las noches. De nuevo, las leyes naturales también son parte de ese favor. Vemos a las personas, sobre todo a los no creyentes, que viven como porque viven, porque las estaciones se dan porque se dan, no entiende que Dios está sosteniendo todo eso, y es parte de la bendición de su gracia común de Dios. Ahora, este paréntesis es para hacer una diferencia. En este pasaje, justamente, Pedro no está hablando de una gracia común, está hablando de una gracia especial, está hablando de privilegios. ¿Sí? Así que distinto a lo que dijimos de la gracia común, y voy a citar a un comentarista, dice, en este fragmento de su primera epístola, Pedro examina continuamente el variado y diverso conjunto de privilegios cristianos y reorganiza las mismas verdades básicas en variadas imágenes. Vamos a ver muchas imágenes que Pedro utiliza acá, muchas metáforas, para que sus lectores puedan ver la multifacética gloria de lo que significa ser hijos de Dios. Vamos a ver que él acá está hablando de templo, de piedras, de casa espiritual, que es un templo, casa espiritual, un templo, de real sacerdocio, nación santa. Varias imágenes vívidas para que nosotros podamos entender mejor. Él podría haber dicho simplemente, acercándoos a él, ser edificados como casa espiritual,
Hay todo acá como un paréntesis para que entendamos mejor este privilegio que tenemos. Y nosotros cuando examinamos nuestras vidas, yo cuando examino mi vida, y también sé de otros creyentes que le pasa lo mismo, a menudo encontramos que la vida cristiana más la estamos viendo como un deber espiritual más que como un privilegio espiritual. Tendemos a preocuparnos por cosas terrenales, presiones temporales como obligaciones, y no apreciamos las concesiones, las prerrogativas, los privilegios perdurables, eternos, que Dios nos da continuamente, ¿no? Vemos a veces la vida cristiana todo como un deber, y hay deber en esto, pero no lo vemos como un privilegio. Esta es la idea acá que Pedro quiere que entendamos, un privilegio. En muchas ocasiones creemos, ¿no?, que esas bendiciones, que los privilegios son solo para el cielo, pero empiezan acá y lo empezamos a entender acá y lo empezamos a disfrutar acá. Lógicamente que en la presencia del Señor ya no va a haber enfermedad, no va a haber muerte, no va a haber pecado, una santidad plena, un servicio pleno. Y a veces por esa razón de ver al cielo, mirar al cielo de esa manera, con vislumbrar, pensamos que allá solamente va a haber privilegio y no deberes. Solo privilegios y no deberes. Unas vacaciones eternas, pero en realidad los privilegios en el cielo no van a excluir el deber, ¿sí? Se van a combinar perfectamente, deber y privilegio, privilegio y deber. En otras palabras, vamos a tener toda una eternidad para adorar, para honrar, para servir y exaltar al Señor. Ahora, ¿cuál es la diferencia de este lado de la gloria? Es que todavía estamos en un cuerpo de pecado, ¿no? Y lo que nos rodea también. Pero la vida de cristiano es privilegio y deber y privilegio. Nosotros estamos acá como un privilegio y como un deber. Leemos la Biblia cada día como un privilegio y como un deber. Tenemos que hacerlo, se nos manda hacer, es un deber, pero también es un privilegio. Porque solo podemos entender su palabra porque hemos nacido de nuevo, porque el hombre natural no percibe las cosas, no discierne las cosas al Espíritu. Si puedes estar orando al Señor con un entendimiento correcto, si puedes estar orando justamente es por la obra que Él hizo en tu vida, es un privilegio y es un deber. Nos bautizamos porque es un deber, es un mandato del Señor, pero es un privilegio porque llegamos a Él. Participamos de la cena del Señor como un deber porque se nos mandó a hacer un memorial, hacerlo en memoria de Él, pero es un privilegio. Porque lo hacemos con entendimiento porque somos de Él. Y la vida del cristiano es deber y privilegio, privilegio y deber. A veces solo vemos la vida como un deber y nos pesa todo, nos pesa. Pero cuando empezamos a ver que es un privilegio y que ese deber lo tenemos porque somos privilegiados, todo empieza a cambiar. Y en este pasaje el apóstol resalta la riqueza de los privilegios que los cristianos poseen, que van a ser, sí, plenos en el cielo. Es verdad, nuestra mejor vida está allá, no acá, pero que ya podemos empezar a disfrutarlos. Y recuerden que le están hablando a una iglesia en persecución. En persecución. ¿Qué vamos a estar disfrutando ahora, Pedro, si nos están persiguiendo, nos están castigando, nos están matando, nos están quitando nuestros bienes? Podés. Y va a ser lo hermoso que es esto. Podés hacerlo inclusive en esa circunstancia. Porque esto no depende de las circunstancias. Es una posición que ya tienen en Cristo, por la obra de Cristo, por la obra de Él, por el mérito de Él. Entonces, ¿cuáles son los privilegios que los cristianos ya poseemos en Cristo? Y lo primero que me gustaría en el versículo 4 arrancar es cómo ingresamos en el reino del privilegio espiritual. Cómo ingresamos a la esfera, cómo nos iniciamos en la esfera de los privilegios espirituales. El versículo lo contesta muy bien. Cómo ingresamos acercándonos a Cristo. Acercándonos a Cristo. Acercándonos a Él. Piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, más para Dios escogida y preciosa. Hoy vamos a hacer una introducción un poco más larga. Y como el cuerpo es muy amplio de todo esto y lo vamos a hacer en varios domingos, entonces va a ser hoy algo distinto, heterodoxo, a lo que uno siempre hace una pequeña introducción y todo el desarrollo. Vamos a hacer una buena introducción y un pequeño desarrollo que también es parte del cuerpo que vamos a seguir desarrollando los domingos subsiguientes, ¿no? Ahora, es justamente por medio de acercarnos a Cristo que los creyentes ingresamos en el reino del privilegio espiritual. Jesús mismo, con Pedro y los demás apóstoles como testigos ahí, invitaron a las personas a abandonar la confusión del pecado y acudir a Cristo mediante la fe. El Señor que dijo, venid a mí, ¿qué? Venid a mí, el llamado, vengan a mí, acérquense a mí.
acercándoos, vengan a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cuál es la carga que está hablando el Señor ahí? La carga del pecado, que nos agobia, que nos acecha. Ya no puedo más con este pecado, quiero ser libre de este pecado. Venid a mí, yo te voy a hacer descansar. El alma que estaba atribulada, ahora por acercarse a Cristo, está en paz. Miren qué privilegio. Ahora tenemos paz para con Dios, justificado pues para la fe. Tenemos paz para con Dios, y porque tenemos paz para con Dios, podemos disfrutar de la paz de Dios, porque tenemos primero paz para con Dios. Nunca oren por paz para el incrédulo fuera de Dios. Ese familiar, ese amigo que no es creyente, Señor, que tenga de tu paz. No, primero tiene que tener paz con Dios, reconciliado con Él, para experimentar paz de Dios. Como dice la Escritura, el impío no tiene paz. La paz verdadera del Señor no la tiene. Y vamos a orar por su salvación primero. En Juan 6:35 declaró a la multitud el Señor: yo soy el pan de vida, el que a mí viene, acercándoos, ¿no? Estamos ahí. Nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Jamás. Y muchas veces está este llamado. Y como dijimos hoy, esto es por estar en la esfera. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Por estar en Cristo. Ahí están todas las bendiciones espirituales, todas las que necesitamos, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Estoy resaltando en Él, en Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Sabemos que estoy leyendo ahí Efesios 1, ¿no? Según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza y la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en Él, amado, que es Cristo. En quien, en Él, tenemos redención por su sangre, el perdón de sus pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros que primeramente esperamos en Cristo, en Él. También vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, del evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria, en Él, en Cristo. Esa es la posición, estamos resaltando en Él, en Cristo, acercándonos a Él. Venid a mí, dice el Señor. De esto se trata. Ahora, yendo a la palabra en sí misma, acercándonos, porque uno puede pensar de simplemente acercarse geográficamente, una aproximación. Bueno, mucha gente se aproximaron al Señor. El joven rico se aproximó al Señor, corrió a Él, se hincó a Él, le dijo: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida? Pero se fue triste, se fue mal, ¿no? Mucha gente se acercó al Señor. Los fariseos continuamente lo iban y lo tentaban, se acercaban para ponerles trampas. Los que lo crucificaron se acercaron a Él para crucificarle. Esto no es una simple aproximación. Este verbo griego, del cual se traduce acercándoos, proserchomai, es un verbo que transmite no solo el hecho de ir a Cristo, y ni siquiera para ir buscando salvación, como hizo el joven rico, pero que en realidad después se fue porque no quería en los términos del Señor. Es un verbo compuesto, hay dos palabras. Pros es una palabra, un prefijo, erchomai es otra, porque ese pros le agrega intensidad. ¿Está expresando una aproximación? Sí, pero para una comunión íntima, permanente y personal. No es simplemente acercate y punto, me acerco a una persona y punto. Esto es para tener una comunión íntima, permanente y personal. De eso se trata, es aproximarse de esa manera, acercarse, unirse o allegarse, también se puede traducir. El autor de Hebreos usa esa misma palabra griega, el autor de Hebreos, pero con la idea justamente de entrar a Cristo, de estar en Cristo. Por ejemplo, en Hebreos 4:16 dice acercándonos
Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Ese acercarse es entrar al trono de la gracia. No es simplemente acercarte, es entrar al trono de la gracia, entrar a ese recinto, a ese lugar, de una manera espiritual ahora, por supuesto. En el 7:25 de Hebreo dice, por lo cual puede, por Cristo, también salvar perpetuamente a los que a Él se acercan. Por Él, perdón, se acercan a Dios, se acercan, de nuevo, la misma palabra que tenemos acá de acercándoos. En Hebreos 10:22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones, de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Ese acerquémonos también es de este acercándoos. De nuevo, tiene que ver con una comunión íntima, permanente y personal. Para Pedro, esta palabra, que acá se traduce como acercándoos, para Pedro, que está viendo, que vemos todo su contexto y lo que él está diciendo es un movimiento de toda la persona interior hacia la experiencia íntima y continua comunión con Jesucristo. De nuevo, no es solo una aproximación geográfica. De hecho, no lo podríamos hacer ahora porque Cristo corporalmente no está acá. Así cuando estuvo corporalmente, como dijimos, muchos se acercaron, pero no se acercaron de esta manera que la cual Pedro está diciendo o se está refiriendo, a la cual Pedro se está refiriendo. No, es un acercamiento distinto para una comunión íntima, permanente y personal. Bueno, acá alguien me podría decir, pero acá está diciendo que acercarnos a Él y no dice nada de Jesucristo ahora. Bueno, ¿cómo identifica Pedro a Jesucristo? Bueno, usa una metáfora, usa una figura, como dijimos, figura, piedra viva, para identificar a aquel a quien tenemos que llegar los creyentes. A Jesucristo, sabemos, Jesucristo es la piedra viva y Él la presenta de esta manera porque tiene mucho que decir, porque tiene que enseñarnos este análisis, esta enseñanza de los privilegios espirituales justamente va muy bien con esto de la piedra viva. Esa piedra, la palabra piedra, lipsos en griego, a veces se refiere a una piedra tallada de mucho valor, preciosa de gran precio, de mucho valor, pero por lo general significa una piedra de construcción. Una piedra donde se hacía una pared, se levantaba un edificio, ¿no? En el Antiguo Testamento se designa a Dios como roca, muchas veces. Por ejemplo, en Deuteronomio 32, 3 y 4 dice que nuestro Dios es la roca. Y eso que representaba en el Antiguo Testamento, que Dios es el simiente y fortaleza, era el simiente y fortaleza de su pueblo. En el Nuevo Testamento, ¿quién es la roca? Cristo es la roca. Ahí en 1 Corintios 10, 4, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. ¿Y qué significa? Que Cristo es la roca, la piedra angular, la principal piedra también, podríamos decir, que es la piedra sobre la cual reposa su iglesia. Donde estamos asentados, sobre la roca, que es Cristo, sobre ese cimiento, sobre esa base, que es Cristo. Entonces, Pedro está usando esta imagen acá, de una piedra que está perfectamente diseñada, conformada y tallada para convertirse en la piedra angular de la iglesia. Una piedra angular, sabemos que en las construcciones antiguas se buscaba una buena piedra grande, fuerte, que le dé sostén al edificio y asimetría, para que no vaya todo despareja. Se ponía en el ángulo y de ahí se empezaba a construir. Entonces le daba sostén y asimetría para que vaya parejita también. Ahora, esta piedra, lo interesante es que no es una piedra inerte, sin vida, es una piedra viva. Y esta piedra está viva porque Él vive para siempre, porque Él resucitó de los muertos. Él es una piedra viva, una piedra muerta. No solo que Jesús está vivo, sino que también da vida a todos los que confían en Él. Ahora, acá se pone dura la cosa, fuerte, porque el problema, este es el problema, desechada ciertamente por los hombres, increíblemente, sorprendentemente, al menos para la vista humana, de manera externa, porque sabemos que por naturaleza el ser humano es enemigo de Dios. Pero dice, wow, aunque Cristo es la fuente de todos los privilegios espirituales, Él es desechada ciertamente por las personas. ¿A qué se refiere Pedro con que es rechazada por las personas, por los hombres, ciertamente rechazada, desechada ciertamente por los hombres? Bueno, a primera vista sabemos que Cristo vino al mundo y los seres humanos lo rechazaron. ¿No? Se está refiriendo en principio a los líderes judíos y al pueblo judío,
que exigieron la crucifixión, que pidieron la crucifixión de Cristo. ¿Sí? En el mundo estaba, el mundo fue hecho por él, pero el mundo no lo conoció, a lo suyo vino, al mundo, y los suyos, los judíos ahí, no, ellos no lo rechazaron, no lo conocieron, no lo recibieron, más a todos los que lo recibieron, los que creen su nombre, sabemos, se dio el derecho a ser hijos de Dios, la potestad de ser hijos de Dios. Ahora esa frase, si bien en principio se refiere a los líderes judíos, que fueron los que los rechazaron ahí cuando Cristo tenía su ministerio terrenal, también abarca a todos los que han rechazado a Cristo desde esa época, también abarca a todos los que han rechazado a Cristo desde esa época. Esta palabra desechada es muy interesante también, es una palabra griega que quiere decir rechazado después de haber sido examinado. Uno examina algo, lo prueba, lo pesa, lo examina, lo mide y lo desaprueba. Esto es increíble. Reprobar, rechazar algo como indigno o inconveniente. Esto es lo que está diciendo, que el asunto es que los líderes judíos esperaban al Mesías, pero cuando Jesús afirmó ser el Mesías, ellos dijeron no, ellos examinaron a la luz de su corazón pecaminoso, basado en sus corazones ciegos y sus falsas normas y su falsa religión. Ellos examinaron la afirmación del Señor y dedujeron, sacaron la conclusión, una conclusión falsa, la de ellos por supuesto, que Cristo no daba la talla, que Él no daba la medida, que Él no daba el peso. Lo desecharon. Esa fue la respuesta de ellos. Lo desecharon, lo rechazaron después de haber medido. Cristo le dice, y se va a leer otra versión, la Nueva Biblia de las Américas, le dice justamente a ellos en Juan 5, 39 y 40. Ustedes examinan las Escrituras, este es el problema a veces, examinar las Escrituras, no a la luz, no iluminados por el Espíritu Santo, ¿no? Ustedes examinan las Escrituras porque piensan tener en ella la vida eterna. Y son ellas las que dan testimonio de mí, pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan esa vida. Ellos midieron según su forma de ver la vida, sus expectativas culturales. Ellos querían un Mesías, un guerrero ahora, que nos venga a sacar del yugo de los romanos. No. Es inconcebible, era inconcebible para ellos. No podía ser esa piedra angular, como dice en el Salmo 118, 22, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, para sostén de la iglesia, del cuerpo del Señor, en la salvación. Ahora ese rechazo estuvo caracterizado por el desprecio y por el odio. No un rechazo así, bueno, no sos y punto. Empezaron a odiar al Señor, odiaban. Por ejemplo, ahí en Marcos 12:12, después de referirles a ellos una parábola, la parábola justamente ahí de la viña, de los trabajadores malvados de la viña, donde el señor de la viña va mandando a un mensajero y a otro y lo van matando y le pegan y manda después al hijo, pensando que van a tener respeto, y también a su hijo amado, y también hacen lo que quieren con él. Y se procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquellas parábolas, pero temían a la multitud y entonces se fueron hasta ahí. Hasta ese momento, pero ya te voy a agarrar a la salida, ¿no? Ya te vamos a agarrar a la multitud se te dé vuelta, ahí vamos a estar nosotros para prenderte y matarte. Entendían, yo acá quiero hacer un paréntesis, hermano, porque siempre yo oro para mi vida cuando estamos trabajando esto, oro por mis hermanos. Y siempre decimos, hermano, que la palabra, te sientas aludido por la palabra. Porque ¿cómo vamos a cambiar o si no? Ellos entendían que esa palabra hablaba de ellos, pero se enojaron. A veces nosotros decimos, está hablando de mí, y lógicamente que está mal hacer un sermón para una persona particular, eso está mal. Pero cada uno podemos decir, está hablando de mí. Esta palabra es para mí, no es para el otro, es para mí. Y que en vez de enojarnos y ensañarnos con la palabra y con el Señor, yo me puedo humillar. No seamos como los fariseos, acá hay una mini aplicación en esto, una aplicación importante. No seamos como los fariseos que entendieron que se refería a ellos, pero lejos de arrepentirse, se enojaron. Lo está diciendo seguramente por mí, gloria a Dios, tengo que cambiar. Sí, esto lo está diciendo por mí. Después ahora que la palabra que estamos escuchando siempre, cuando está anunciando pecado y sacando, lo está diciendo primero por mí, yo tengo que tomarlo de esa manera. No, así que hay una mini aplicación acá, ellos entendían, pero ellos se llenaron de odio y de desprecio, porque justamente el Señor denunciaba el pecado.
Y hablaba de ellos. Eran gente conocida y no era ningún desconocido, no era lejano. La gente se congregaba con ellos, con los fariseos, aprendía de los fariseos, estaban en su sistema religioso. No eran gente desconocida, eran caras conocidas. Y el Señor está hablando y denunciando y poniendo ejemplos derecho acá. ¡Ay, ustedes fariseos! Pero ellos, en vez de volverse, se enojaron. Se enojaron. Así que para ellos era inconcebible que Jesús pudiera ser la posible piedra angular del reino de Dios. Ellos lo rechazaron. ¿Cómo podría ser para ellos la piedra angular? Cuando vieron que ellos denunciaban su sistema religioso al que amaban, donde ellos encontraban satisfacción en ese sistema religioso, donde se sentían justos. Y nos vienen a denunciar ahora. ¿Cómo va a ser este el Mesías? Además es muy débil y humilde para derrocar a los invasores romanos. No. Y asegurar la libertad. Este no pudo, lo midieron, lo juzgaron, lo pesaron, lo examinaron y lo desecharon, lo rechazaron. Simplemente porque no cumplía ninguna de las expectativas del sistema judío. Ahora, este es el problema. Dijimos que no es solo para los judíos. Esto se viene repitiendo todo el tiempo, para la persona que rechaza a Cristo. Y este es el problema. No hay otro problema que el ser humano pueda tener comparado con este. El único antídoto, el único salvador, y es rechazado. Y es rechazado. Hay personas que dicen creer en Cristo como Señor y Salvador, pero son como el ateo práctico. El ateo práctico es aquel que dice, yo creo en Dios, profeso creer en Dios, pero en la práctica vive como si Dios no existiera. Hay muchos que dicen, sí, yo no tengo a Cristo como Señor y Salvador, pero en la práctica no es ni su Señor ni su Salvador. Ellos examinan a Cristo en realidad, pero no entienden la naturaleza de Él, no se entiende, solamente lo quieren como un ídolo, para que solucione mis problemas. Esto lo vimos y siempre ponemos el mismo ejemplo porque es muy nítido, muy vívido. Aquellos que Cristo alimentó. En un momento el Señor dice, me quiere hacer rey por la fuerza. Oh, lo quiere hacer rey al Señor, qué bueno, qué lindo. No, me quiere hacer rey por la fuerza. Según sus términos, para lo que ellos quieren. ¿No? Un ídolo que pueda manejar. ¿Qué queremos? Más comida. Empezar a crear más comida. Necesitamos comer más. Comer más. Ellos aceptaban al Señor como rey en sus términos, como un ídolo que le solucione los problemas del presente. Esas mismas personas que Cristo alimentó, 5.000 hombres más mujeres y niños, pero lo querían como rey como ellos querían, por el alimento físico, por lo físico, lo terrenal, por el aquí, por el ahora. Y cuando el Señor le dice, no, escuche, todo bien esto, yo los alimenté todo, pero yo vine para darles vida eterna. No, eso no nos interesa. No en tus términos, no en tus términos. No queremos eso. Yo quiero que me solucionen las cosas de aquí y de ahora. De la eternidad, no sé, está muy lejano. Allá, no sé. El mundo evalúa a Jesús y no pasa la prueba como realmente el Salvador. Porque ellos lo quieren para otra cosa, para aquí y para ahora, para soluciones de ahora. Esa es la tragedia. La tragedia de muchos que dicen ser creyentes, por ejemplo, que celebran la Navidad de un pequeño bebé y en realidad rechazan el propósito del bebé que ha venido a este mundo para morir en la cruz, para que podamos tener vida eterna. Para tener vida eterna, el pan de vida que descendió del cielo para darnos vida eterna. No, pero yo no quiero tanto sobre la vida eterna. A mí solucionarme cosas de ahora. A pesar de que los incrédulos han rechazado a Jesucristo, acá lo más lindo de todo, mas para Dios es escogida y preciosa. Y más vale que yo no lo evalúe según mis expectativas culturales, según mis deseos terrenales, mis aspiraciones terrenales. Tengo que evaluar como el Dios el Padre evalúa. Él es piedra escogida y preciosa. Para Dios el Padre es piedra viva, escogida y preciosa. El Padre lo midió, el Padre lo pesó, lo midió, lo examinó con los estándares de la perfección divina y declaró, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El del único que puede decir del que tengo complacencia. Es una piedra escogida. El Padre lo eligió desde la fundación del mundo. Ordenó a Cristo, lo consagró, lo ordenó a Cristo, lo eligió. Este es mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido.
en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu y él traerá justicia a las naciones. Eso es lo que dice el Señor de Cristo, el Padre, Dios el Padre, Dios el Hijo. Y Pedro acá dice escogida, pero también preciosa. Dios también lo consideró de gran valor y de gran precio. Hay una pregunta que tenemos que hacernos siempre. ¿Qué significa esto? Bueno, justamente que Él es totalmente, totalmente precioso. Y la pregunta para nosotros es si esta piedra es preciosa realmente. Y alguien me envió un corto de alguien que estaba hablando sobre algo parecido y me dijo, esto es para este punto. Voy a citar porque me encantó, para que nos evaluemos nosotros, nos examinemos. Dice, las personas que reciben a Cristo no lo reciben como supremo valioso. Lo reciben simplemente como perdonador de pecados porque aman estar libres de culpa. Y como salvador del infierno porque aman estar libres de dolor. Y como sanador porque aman estar libres de enfermedades. Y como protector porque aman sentirse seguros. Y como dador de prosperidad porque aman ser ricos. Y como creador del universo porque quieren justamente un universo personal para ellos. Como creador porque quieren un universo personal. Como Señor de la historia porque quieren orden y propósito. Pero no lo reciben como algo extremadamente y exclusivamente valioso. No lo reciben como lo hizo Pablo cuando habló del valor incomparable de conocer a Cristo su Señor. No lo reciben como realmente es, más glorioso, más hermoso, más maravilloso, más satisfactorio que todo lo demás en el universo. ¿Esta piedra es valiosa para vos? ¿Es lo más donde encontrás más satisfacción que todo lo demás en el universo? Entonces ya no vas a ir para que Él te dé ciertas cosas. Vas porque estás enamorado de la piedra. Porque encontrás en la piedra satisfacción. Porque he perdido todo, dice el apóstol Pablo, por el conocimiento de Cristo. Esta piedra es la que me da satisfacción. Cristo, entiéndase, es lo que me da satisfacción. Sí, entiendo todo lo que Él hizo por mí y eso me llena más de amor por Él. Pero ahora yo estoy enamorado de Él. No voy a Él por lo que Él me pueda dar. Si yo estoy enamorado, yo quiero estar con Él. Yo quiero acercarme a Él. Yo quiero entrar en una íntima comunión con Él. Yo disfruto eso. Mirá que puedes perderlo todo. Como vino ese que dice, Señor, yo te voy a seguir. Donde sea que vayas. Vení conmigo. Vas a tener un destino ahora en la tierra de gloria, de riquezas, de fama. No le dijo el Señor eso. Las aves tienen sus nidos, ¿no? Las oras también. Ahora el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Te puedes llevar a la indigencia. Puedes estar sin ningún lugar. ¿Venís? Y cuando encontramos la perla de gran precio, renunciamos a todo. Decimos, aún si tengo que perderlo todo en esta vida, yo amo la perla de gran precio. Uno de los temas principales de la predicación de Pedro en el libro de Hechos es el testimonio justamente de la perfección de Cristo. De su perfección. Él es valioso, Él es precioso. Ahí en Hechos 2:22, en el primer discurso, Pedro identificó así a Cristo. Dijo, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios. Aprobado. El hombre lo rechazó, el mundo lo rechazó. Es aprobado por Dios. Entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él. Y más adelante ahí también declaró, a este Jesús resucitó Dios. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Usa siempre Pedro estas imágenes. Como testigo digno de confianza, Pedro estaba convencido de la extraordinaria posición de Cristo. Por tanto, manifestó a quienes estaban reunidos en la casa de Cornelio, diciéndole, vosotros sabéis cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole de un madero, aún mostrando su amor, su piedad, demostrando, el mundo lo rechazó. Esa piedra viva, esa piedra única, que todo el mundo debe acudir, para recibir privilegios espirituales. Y con Él viene la salvación. Ese es el llamado una vez más del Señor. Venid a mí, acérquense, acérquense, acérquense. Así entramos al reino de los privilegios celestiales, acercándonos a la tierra.
Y por la gracia del Señor, porque Él abrió nuestros ojos, medimos, evaluamos y es aprobado. Es el Salvador, Él es el Señor, midiendo con los parámetros divinos. Como les dije, el desarrollo, venimos con el tiempo, es corto. Esta fue la introducción para todo el cuerpo que vamos a seguir predicando. Simplemente el primer punto, el privilegio de la unión con Cristo, que no es largo, es menos de lo que estuvimos hablando. Como sigue ahí, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, más para Dios escogida y preciosa. Eso ya lo cubrimos. Vosotros también como piedras vivas sed edificados. Vosotros también como piedras vivas, está ahí. Vosotros también como piedras vivas. Es sorprendente, hay un edificio acá. Un edificio que se mueve, un edificio que crece. Un edificio que crece porque está vivo. Es decir, las piedras que conforman los creyentes tienen vida al haberse acercado a la piedra viva, ¿eh? Porque Cristo justamente nos infundió esa vida. El ejercicio de la fe salvadora dada por Cristo, por el Espíritu Santo, que toma a los muertos en sus delitos y pecados para unirlo vitalmente a Cristo y ahora tener una unidad con Él. El Señor está levantando un edificio en su reino, en su iglesia. Hay piedras que se van edificando sobre la piedra angular, van conformando, hay una unidad, hay una vida acá. Es grandioso, este es el privilegio que tenemos realmente, de estar en el edificio, de ser una piedra viva, con vida eterna. Cuando los pecadores llegan a Cristo, la piedra viva, justamente, ellos también se convierten en piedras vivas. Cuando alguien cree en Cristo, ahora comparte la vida que Él tiene. Hay una unidad tremenda, muchas veces, en muchos versículos se habla de la unidad que tenemos los hijos de Dios con Él. Estamos en Cristo y unidos en una familia, en un cuerpo. Somos parte del mismo cuerpo que no se puede desmembrar. Somos parte ahora del mismo edificio, de la misma pared. Cristo es la piedra angular, en Él estamos. Él es también la amalgama, el pegamento. Entonces, ¿qué significa que seamos piedras vivas? Ser piedras vivas significa que los creyentes ahora tenemos vida eterna en Cristo. Antes estábamos muertos en delitos y pecados, éramos una piedra muerta, fuera, tirada por ahí. Ahora somos una piedra viva, estamos en Él y ahora podemos disfrutar. Ese es el primer privilegio espiritual que tenemos. El primer privilegio espiritual que tenemos. Estamos unidos a Cristo porque con Él vienen todos los demás privilegios. En este edificio, Dios tiene un proyecto de construcción en su reino, su iglesia, y ahí estás vos, ahí estoy yo, por la obra y el mérito de Cristo. ¿Saben qué? Ustedes que están siendo perseguidos, ahí en Asia Menor, estas iglesias, ustedes, más allá de lo que estén viviendo, más allá de la persecución, ustedes son parte del proyecto de Dios. Dios tomó piedra y le dio vida y la puso en la piedra angular, y ahora son parte de ese edificio, es un privilegio espiritual. Nosotros no solo lo adoramos, lo obedecemos, le oramos, también estamos unidos con Él como piedras en un edificio espiritual, el cual Cristo es la piedra angular. ¡Qué privilegio! Los cristianos nos convertimos en partícipes de la naturaleza divina, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. En su segunda epístola dice Pedro. ¿Sí? Nos han sido dadas por el poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Ahora estamos en la piedra angular, participamos de Él, somos de Él, tenemos la identidad de Él delante del Padre, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria, le escribe Pablo a los Colosenses. Y ya no somos extranjeros ni advenedizos, ni venidos de otro lugar, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ahí en Efesios también Pablo utiliza la misma metáfora sobre esto, ¿no? Estamos ahí en el capítulo 2. ¿Cuál es Cristo la piedra angular? Como leímos recién, como yo les leí en Efesios 2:20. Y ahí viene la doctrina de los apóstoles que el Señor le dio. Entonces el cimiento, la columna principal, digamos, el cimiento más abajo de todo, la piedra angular es Cristo, y ahí vienen los otros cimientos
que es la doctrina de los apóstoles, en cual tenemos que ser edificados, que lo tenemos acá, la doctrina de los apóstoles, no de los que dicen ser apóstoles y traen cosas nuevas. Entonces, no, somos una iglesia apostólica porque estamos siendo edificados sobre la doctrina de los apóstoles, pero no hay apóstoles vivos, aclaramos eso. Entonces, nuestra unión con Cristo, los creyentes tenemos recursos espirituales para suplir todas las necesidades que tenemos, porque estamos en Él. El crecimiento que necesitamos para ser más como Cristo, lo tenemos en Él. Cuando dice, no, yo no puedo hacer esto, yo no puedo perdonar, yo no puedo vivir esto, yo no puedo amar. Sí, podés, siempre decimos. Tenemos todos los recursos porque estamos en Él. Y su Espíritu mora en nosotros. La eficacia evangelizadora que Pablo, cuando predicaba, él aclaraba, no, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. Él lo ha hecho, sí, me usó a mí como un instrumento por medio de mí, para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. El Señor, yo no osaría hablar de otra cosa, no hizo que el poder propio que yo le prediqué se convirtieron, no. El Señor hizo, sí, me usó a mí, gloria a Dios, para la obediencia de los gentiles, para que ellos se vuelvan al Señor. Esa eficacia evangelizadora de Pablo, si resultaba del poder de Cristo, por estar unido a Él. Así que el poder de Cristo, estamos en Él, tenemos los privilegios, activa el servicio espiritual de los creyentes. Reside en nosotros debido a nuestra unión con Él. Así que si confiamos en el Señor, cuando confiamos en el Señor, nos volvemos piedras vivas, igual que nuestro Salvador, que es la piedra angular, y tenemos el privilegio de acceder al poder espiritual que reside en nosotros para vivir la vida cristiana. Para concluir, y ya llevándolo más al contexto de la carta, como sabemos, ya resumiendo, cuando nos acercamos a Jesús, que es la piedra viva, entonces, como dijimos, nos convertimos, como está claro en el versículo, en piedras vivas. Somos traídos al proyecto de construcción de Dios y somos cimentados en la piedra angular que es Cristo. No sé si estás entendiendo esto, pero debería llenarnos de gozo, alegría. No hay un privilegio más grande, no importa lo que estés viviendo, sos parte del edificio de Dios. Y ahora tenemos la misma identidad y estatus que Cristo, la misma posición, estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Somos piedras vivas y tenemos el propósito de ser, Dios tuvo el propósito de añadirnos al edificio y estamos ahora en el edificio. Y eso significa, ¿y qué significa eso en la práctica? Que sin importar lo oscuro de las circunstancias, el sufrimiento que uno pueda vivir, que pueda parecer la vida, lo terrible, Dios siempre está con nosotros. Él habita en medio de nosotros con su Espíritu. Por tanto, ninguna de sus piedras jamás se va a perder. Jamás se va a salir. Jamás se va a desencadenar, por así decirlo. Es un eslabón que no se va jamás desprender del edificio de Dios. El hecho de estar en su edificio está diciendo que jamás Dios nos va a abandonar. Él no va a abandonar a su iglesia. Él no va a abandonar a ninguna de sus piedras. Podemos confiar en sus promesas que nunca nos abandonará, que nunca nos olvidará. También significa, el hecho que estemos ahí en el edificio, que en medio de nosotros habita su Espíritu Santo de una manera especial. En nosotros, pero en medio de nosotros. Que la adoración no está limitada a un lugar. Ahora nosotros somos morada de Dios. Lo tremendo, esto cuando le preguntaron a una persona oriental qué es lo que había leído de todas las religiones, qué le asombraba más del cristianismo. Algunos están esperando, el nacimiento virginal del Señor. Y él dice, no, que su propio Dios habite en ustedes, en ellos. Esto es verdad, esto es increíble, porque yo no veo en ningún otro lado, ninguna religión, ninguna creencia, nada, que ese Dios esté habitando. Alá no está habitando en el musulmán, eso no lo dice. Buda no está habitando en los budistas. Pero su Dios habita en ustedes. Ahora, nosotros sabemos que sin importar dónde estuvieran, los judíos tenían que ir 3 veces al año de peregrinos, como peregrinos a Jerusalén, a celebrar las festividades, ¿sí? Que estaban señaladas. Pero estos cristianos dispersos, y nosotros también, pero estos cristianos dispersos acá, en Asia Menor, no tenían que hacerlo. No tenían la necesidad de viajar 3 veces al año a Jerusalén para adorar en el templo. Ellos, siendo el nuevo templo, ahora era un lugar donde Dios moraba y mora en nosotros.
De nuevo, podemos comprender la magnitud de esta verdad. Ahora, cuando nos reunimos como iglesia local, Dios está con nosotros de una manera especial. No tenemos que conjurar su presencia. No tenemos que rogarle que Él esté acá. Él prometió estar. No tenemos que peregrinar a algún lugar. Esto es hermoso. Él está con nosotros cuando nos reunimos porque Él vive en nosotros y somos piedras vivas. Debido a que la adoración ya no gira alrededor de un santuario sagrado, no estamos limitados cuando nos reunimos como iglesia. Los cristianos primerizos, los primeros cristianos se reunían en casas, en chozas, bajo árboles, en el campo, en tiendas, en edificios grandes, en edificios pequeños. No importa cómo. Es como si el cristianismo estuviera diseñado para funcionar en el tiempo de persecución. Porque bajo persecución iba a ser difícil peregrinar a algún lugar. Ahora no importa, está diciendo. No importa lo pequeño que sea el lugar donde te reunís. No importa, vos sos parte de un proyecto mucho más grande. Vos sos una piedra de un edificio mayor. Y donde te reunís, ahí está el Señor de manera especial, estoy yo de manera especial. Somos parte de algo mucho más grande, sin importar dónde estemos, congregándonos, donde vivimos. Si somos hijos de Dios, somos parte del proyecto de Dios. Ahora hay personas que están bajo persecución, viviendo, que fueron llevadas de su hogar o echadas, desplazadas de su hogar, 3.000, 4.000 personas que la otra vez viví, que le comenté ya, viviendo en carpas que se morían de calor, pero ellos son parte, ellos son piedras. Y no importa que estén ahí, son piedras. Y están demostrando que son piedras verdaderas, piedras vivas, que conforman el edificio de Dios. Y están adorando a Dios ahí donde están. Dios está ahí, en la verdadera iglesia. Y donde Dios está y es la verdadera iglesia, la gloria, la fama de Cristo será proclamada. Cuando nos reunimos como iglesia cada domingo, recordemos esta verdad. Somos una pequeña sección de una gran pared, de un gran templo, de un gran edificio que Dios está construyendo en todo el mundo. Por eso es bueno también interiorizarnos de hermanos en otros lados del mundo. Y que cuando alguien es alcanzado por Dios, esa persona se transforma en una piedra viva y es añadida al nuevo templo. ¿Sí? De eso se trata. No se trata de un esfuerzo individual. No, tiene que ver con la obra del Señor, con su construcción, con su obra. Nosotros somos instrumentos, como dice el apóstol Pablo. Esto es hermoso. Nos reunimos acá y el Señor está en medio de nosotros. Somos parte de ese proyecto. Y ahora personas que sabemos que en medio de la persecución las personas se reúnen en un sótano, en cualquier lugar. Esa es la iglesia. Lamentablemente, y hay que decirlo, hay megatemplos que dice ser la iglesia del Señor, pero por lo que predican, no predican el Evangelio, y lo estuvimos viendo el miércoles también con Vito ahí en Gálatas, ¿no? Que terminan siendo anatemas porque no predican el verdadero Evangelio del Señor, y no son iglesia del Señor. Pero a veces nosotros nos dejamos obnubilar por las luces. Ahí tiene que estar Dios. Bueno, esta iglesia de Asia Menor, a que Pedro les escribe, que dice que son piedras vivas y parte de edificios, no estaban en esas mega iglesias por la razón que estaban en persecución y no podían estar ahí. Y Pedro dice, ustedes son la verdadera iglesia porque son piedras vivas que conforman este edificio cuya piedra angular es la piedra viva preciosa que es Cristo. Padre Celestial, te agradecemos por tu palabra. Gracias, Señor, porque si somos piedras vivas es por tu mérito. Es por la obra de tu Hijo. Es porque así lo decidiste, Señor, en tu voluntad soberana. Soberana sin estar influenciada por nada externo, sino tu decisión. Que nos escogiste antes de la fundación del mundo. Nos predestinaste antes de la fundación del mundo. En tiempo y espacio agarraste estas piedras dispersas en el desierto, en cualquier lugar. Piedras inertes, sin vida. Y le diste vida porque la uniste a Cristo. Porque nos hiciste acercar a Cristo. Mientras el mundo rechaza, mientras el mundo evalúa, mientras el mundo juzga, nosotros no éramos mejor para nada que ellos. Fue la obra de tu Hijo amado, fue la obra de tu Espíritu Santo soplando. Qué privilegio, Señor. Qué privilegio, no importa dónde estemos, lugar chico o grande, somos parte de tu iglesia. Y de millones de cristianos que ahora están en el mundo. Y de muchos que están bajo persecución.
que están escondidos, pero forman parte de tu iglesia, pues están unidos a la piedra angular, que es tu Hijo amado, preciosa, valiosa, examinado por vos, Padre, y vos juzgaste, vos probaste que es hermosa, es preciosa, y que tenemos que acercarnos a Él, entrar en Él, estar en Él, y si estamos en Él es por tu gracia, Señor. Yo ruego por mis hermanos aquí, Señor. Siempre pedimos lo mismo, Señor. Que nadie se vaya como entró, que entendamos la palabra. El enemigo sabemos que está trabajando, nuestra carne está trabajando. Señor, derriba todo orgullo de mi vida principalmente y de cada uno de nosotros. Que no seamos como los fariseos, Señor. Que podamos recibir tu palabra con gozo y alegría y si somos tus hijos gozarnos en esta realidad de los privilegios que tenemos para tu gloria y para tu honra, Señor. Ruego que tu Espíritu Santo esté trayendo en nosotros convicción de pecado, en lo que estamos mal, las cosas que nos molestan, Señor, por nuestro pecado, por nuestra rebeldía. Perdónanos, Señor. Muchas veces vemos la vida cristiana como un deber, solo como un deber, y es un deber también, pero es porque es un privilegio. Tenemos ese deber porque somos privilegiados, porque estamos, Señor, en Cristo. En Él, todo por Él, para Él, sea la gloria. De Él es todo, como dice tu palabra. De Él, por Él y para Él. Se trata de tu gloria, Señor, no de nuestras necesidades, de tu gloria. Para tu honra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.